Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hemos venido a Ducati Málaga a conocer en primera persona la Ducati Desert X. Venga, vamos a echarle un vistazo. Comenzamos. Bueno, si has llegado hasta aquí es que la Desert X te ha llamado la atención tanto como a mí, pero de esta moto aún hay poca información. Afortunadamente, Ducati Málaga nos ha dado la oportunidad de verla muy de cerca. Pues aquí la tenemos, y ya te digo que de cerca es todavía más bonita que en los vídeos. Si bien no debemos olvidar que las dos unidades que vamos a ver son prototipos, y si bien en términos generales las motos están terminadas, habrá detalles que con toda seguridad cambiarán en el modelo de serie. Serán pocos, pero algunos, como esta tapa de plástico, desaparecerán del modelo final. Frenos Brembo, suspensiones Callaba con una horquilla de 230 milímetros de recorrido, luces LED, intermitentes LED, embrague hidráulico y un display que estaba en modo demo, pero que tiene muy buena pinta. En la Desert X hay detalles que esperaba ver, como el motor, que es una variante del de la Multistrada, pero hay uno que me ha sorprendido muchísimo. Fíjate en el tamaño de la bomba de agua, exagerada, y la palanca de cambio, nadie tiene una palanca así. Realmente en esta moto todo está sobredimensionado. Hasta la estribera trasera parece tremendamente robusta, y lo mejor es que se puede desmontar quitando un par de tornillos. La sensación que me transmite es que es una moto sólida y resistente, con un diseño propio y componentes de máxima calidad. Como he dicho antes, el motor es una variante del de la Multistrada y presenta el mismo problema, pues deja la válvula de retorno de gases muy expuesta. Afortunadamente, este no es un problema nuevo y Ducati ofrece tapas protectoras para este elemento. Otra cosa que me llamó la atención es la posición del regulador del amortiguador trasero. Así como está, sería muy incómodo de usar. Pero si finalmente las tapas de plástico negro desaparecen del modelo de serie, ese problema estará solucionado. Mira el tamaño del buje, sobredimensionado, y los radios también son más anchos de lo normal. Realmente estas llantas tubeless tienen muy buena pinta. La calidad de los componentes de esta moto se sale de lo normal. Mira qué palanca de frenos. Quizás lo único que desentona son las estriberas. Le irían muy bien unas más anchas y más específicas para el off-road.
Esta otra moto es exactamente igual que la anterior, solo cambia que lleva montadas las defensas y el depósito extra de 8 litros. El depósito trasero queda bien integrado en la moto, pero con él pierdes la opción de montar unas maletas laterales. Tendrás que sopesar qué es más importante para ti. En esta moto creo que las defensas son un extra obligatorio, porque con ellas proteges los elementos más expuestos. Además, otra ventaja de las defensas es que en ellas puedes montarle un botellero para tu reserva de emergencia. ¿Quieres saber cómo? Aquí te dejo el enlace del tutorial. De la electrónica no puedo decir nada porque el display estaba en modo demo. Lo que sí pude ver es que la Desert X cuenta con una toma auxiliar de corriente tipo USB. Estaría bien que el modelo de serie incorporase una toma auxiliar estándar. La piña izquierda es la que controla el display y me ha llamado la atención que tiene un botón específico para el ABS. Ojalá lo puedan mantener en la fase de producción. Bien, bastante bien, bastante mejor que en mi GS y mejor que en otros modelos de Ducati. Eso estaba bien, incluso sin girar el manillar, sin girarlo, que había que girarlo un poquito, está bastante bien. Me gusta. Lo que sí, vente por aquí, vamos a ver ese detallito. Lo que sí, bueno, que este es un prototipo y que son cuestiones de ajuste, ¿no? Por ejemplo, la palanca de cambio está terriblemente baja. Esto por una moto deportiva está bien, pero esto tendría que subir por lo menos hasta aquí. Esto no pasa nada, se puede hacer. Incluso fíjate que aquí hay una marquita que ya te dice que esto tiene que estar un poquito girado para que la posición sea la ideal. No está en su posición ideal, pero esto se puede ajustar a tu gusto. Y la palanca me gusta mucho. Esto se dobla, esto no se parte. Esto está realmente bien y es muy sólido. Hay cosas que hasta que no montemos la moto y nos salgamos con la moto no vamos a poder saberlo, pero si la cobertura aerodinámica, todo eso, hasta que no salgamos con la moto en marcha no vamos a poder demostrar ni ver las propiedades de esta moto, pero me gusta bastante. Bueno, si Ducati se enrolla algún día, la probaremos. Mira, por ahí viene el dueño de Ducati. Bueno, está bien, la moto está realmente bien. Quizá con un día con un poco de suerte, la podamos probar. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.